Ok, entonces ya está en vivo ahora en YouTube. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Al Mauricio, ¿no? Sí, Giancarlo, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto. Un gusto, un gusto. Estoy comenzando justamente la transmisión en YouTube para que la gente se vaya conectando. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas Y tardes. como les dije antes, comenzamos típicamente, la hora oficial es 12:30. Esperamos unos minutos para que entre un poco más de gente a YouTube. Típicamente cuando estamos a 20 personas conectadas, ya comienza la charla, que comienza con Fátima presentando a profesora López. Algo más es así, lo que le quería repetir es, mientras estemos en la charla, pongan su micrófono en mute, a menos que quieran hacer una pregunta. Recuerden que las personas que están en YouTube pueden hacer intervenciones durante la charla y también hacia el final. Entonces no los bloqueo yo sus micrófonos, sino ustedes mismos pónganse en mute y cuando quieran hacer una pregunta, pongan su micrófono activo. Ok, ya está comenzando a entrar la gente. Voy a poner el fondo de presentación en un segundo. Ok, voy a cambiar ahora sí el fondo mientras entra más gente
Y en unos minutos comenzamos, Fátima, yo te aviso cuándo. Ya. Ok, 1 minuto y comenzamos. Ok. Ok. ¿Fátima? Ya. Sí, dime. Sí. ¿Empiezo? Sí, por favor. Ya. Buenas, Buenas tardes, bienvenidos al coloquio. El día de hoy tenemos el tema un modelo matemático para la caracterización genética y epidemiológica del COVID-19 a cargo de la doctora Rosana López. La doctora Rosana López ha hecho sus estudios de pregrado y maestría en matemática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su doctorado lo hizo en la Arizona State University y es profesora principal e investigadora de diferentes universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Lima. Ella es investigadora RENACYT y es coordinadora del grupo de investigación Ciencias Matemáticas para las Ciencias de la Vida. Además, ha trabajado en diferentes proyectos. Damos la bienvenida a la doctora Rosana López. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, muy buenas tardes. Agradezco de antemano la invitación a este coloquio muy interesante porque se trabajan y se dan a conocer muchas cosas en el ámbito no solamente de la física, y eso es muy importante porque le da la apertura a otros temas como este, que bueno, pues hoy en día es algo
que nos llama mucho la atención día a día y estamos siempre atrás de las noticias y las informaciones que podamos considerar acerca de esta pandemia que lamentablemente afecta a todo el mundo. Bien, el tema a desarrollar el día de hoy tiene como el precedente lo de hace un par de años cuando Mauricio me invitó justamente para dar a conocer lo que se hacía en epidemiología matemática. Es muy interesante en los últimos días escuchar tanto en la radio como en la televisión que hablar de los modelos matemáticos. Ahora, no sé si saben hacer la distinción entre lo que es un modelo matemático y un modelo estadístico, pero he podido apreciar de que en algunas oportunidades los comunicadores, en este caso los que están transmitiendo este tipo de noticias e invitando personajes que dan a conocer justamente alguna de las predicciones o gráficos que se muestran, saben cuál es el trabajo en realidad del matemático, porque inclusive les dan el cliché de matemático sin ser las personas, lo cual no desmerece nada, más bien le da merecimiento el hecho de que sean de otras áreas y que estén imbuidos o que conozcan o que trabajen o que lo utilicen al menos. Para mí la alegría es grande por lo que son los modelos matemáticos y entonces está casi en el comentario de casi todo el mundo como tal. Bueno, pero vamos al asunto. Voy a hacer una pequeña introducción, luego la caracterización epidemiológica de la cual hemos estado hablando, que tiene una historia, lógicamente a consecuencia de ello, pero con muchos años atrás de trabajo, y la caracterización genética, que es una cosa que en los últimos tiempos estamos tratando con un par de jóvenes tesistas que tengo que son biólogos y en los cuales le estamos poniendo los primeros pasos, las primeras caminatas sobre esto, tratando de acoplarlo a los modelos que tienen caracterización epidemiológica. Bien. Bueno, pues la aplicación de los modelos hoy en día, lógicamente, es el hablar de mucha gente en muchos países y lógicamente esto nos permite tener una carta abierta a poder indicar qué cosa es lo que se hace y qué cosa es lo que nos permite decir. No vamos a curar nada, no vamos a resolver directamente algo, pero sí vamos a poder transmitir lo que podría suceder dentro de los diferentes escenarios que se pudieran presentar. Eso es lo que en realidad presenta un matemático, los diferentes escenarios en los que se pudiera dar alcance de lo que se está haciendo en torno al problema que se esté tratando. Como todo en la vida, un modelo es un modelo. O sea, un modelo para que tenga todas las características de algo, de algún fenómeno, lógicamente no lo vamos a lograr. Y es en efecto eso también lo que sucede con las enfermedades infecciosas. Pero, sin embargo, es un medio que posibilita entender la dispersión de una enfermedad. Y hemos tratado de ponernos en contacto con la gente que está directamente relacionada con ello. Y lo hemos logrado desde hace unos 4 o 5 años atrás, con los cuales estuvimos trabajando con algunos epidemiólogos, con los cuales se hizo una amistad muy buena y eso prosigue justamente en el trabajo actual. Entonces vamos de frente a la característica epidemiológica. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, con los gráficos que se nos han presentado, con los aspectos de achatar la curva, con los aspectos de le doy el martillazo, miren mi gráfico, obsérvenlo? ¿Qué cosa es lo que había por detrás de ello? ¿Qué cosa es lo que hay que explicar por detrás? Los modelos, al presentarse dentro de la matemática para uso de la epidemiología, hay al menos unos 6 a 8 modelos básicos. Y se les llama así no porque sean los fáciles, no señor, porque todos los que hemos estado viendo hasta el momento, por ejemplo, son modelos CIR por detrás, ¿correcto? Y algunos ya van más allá del modelo CIR. Y el modelo CIR, si bien lo llamamos básico, tiene una riqueza matemática indiscutible. Pero bueno, eso no es el tratamiento de hoy. Vamos por el modelo CIR como punto de partida a lo que queremos tratar de apoyar justamente para decir qué cosa es lo que puede suceder. Ese es nuestro punto de partida. Y nuestro punto de partida, lógicamente, es el aspecto epidemiológico, y dentro del aspecto epidemiológico, lo que básicamente hacemos es una población que consideramos
homogénea, lógicamente. Ahí viene ya una característica, ¿no? Una condición. Que tienen el mismo sistema inmunológico, es mucho más todavía, aprieta un poco las condiciones sobre las cuales yo quisiera trabajar, pero en fin, se presenta, y al presentarse, tenemos que a una población las vamos a subdividir en cuestiones epidemiológicas básicas. ¿Qué es? Yo no tengo aún la enfermedad, yo la voy a tener porque probablemente tengo contacto con alguien que ya la tiene, y luego de un tiempo yo me voy a curar si es que el tipo de enfermedad con la cual uno está enfrentándose solamente es de manera pasajera, como una gripe, o de repente podemos tener el caso de cosas graves, como un dengue hemorrágico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas con el SIR lo vamos a agrupar en sí, en realidad. Entonces, vamos a tener en primera instancia lo que viene a ser nuestra población de susceptibles, y esta es una discusión que teníamos con los médicos, ¿no? ¿Cómo puede ser que usted los llame susceptibles? No todos son susceptibles, y tenían mucha razón. Había que hacer subdivisiones, pero le indicaba que esto era lo básico. ¿Qué se va a tener? Se va a tener un entorno en el cual va a proceder justamente la infección. Y este entorno en el cual se va a suceder es lógicamente porque estos señores que están aquí en esta primera población llamada así susceptible, que es el inicio del proceso epidemiológico, que están con las condiciones para poderse infectar, de repente con un sistema inmunológico bajo, cosa por el estilo, o de repente porque el virus es grave, como el que se nos presenta. Y porque entramos en contacto con algunos de ellos, como lo que sucedió el 6 u 8 de marzo con este joven. Y no fue el único. Probablemente él ya vino en el avión, lógicamente él ya tuvo contacto y definitivamente no fue el único, pero bueno, fue el visible. Y al ser el visible, lógicamente había que vigilarlo. ¿Por qué? Porque su entorno más cercano es el que lógicamente entraba en contacto con él y por lo tanto comenzaba un proceso en el cual se iba a infectar. Pero claro, la enfermedad no tiene precedente aquí en el Perú, son de esas enfermedades que son nuevas totalmente, no se sabe cómo va a situarse. Y lógicamente con el transcurrir del tiempo, porque China ya lo tenía, se comenzó a indagar también sobre que hay personas que sienten, o sea, que tienen los síntomas y otros que en apariencia no lo tienen, ¿no? Los asintomáticos y los sintomáticos. Entonces, al encontrarse con ellos, pasa a la siguiente población, que lógicamente es la población de infectados. Y dentro de esta población de infectados, aquí hay un proceso de estar en contacto con uno de este tipo, ¿cierto? Por lo tanto, es un proceso no lineal. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien más que produzca la infección. Sin embargo, una vez que pasa el número de días de infecciosidad, que tampoco no se conocía en un comienzo, ahora se tienta a saber cuánto es, recurre inmediatamente a lo que viene a ser el paso a la siguiente población, que serían los removidos. Yo clásicamente llamo yo a ellos como removidos. Quisiera saber si se ve. Yo no lo veo. Sí, sí se ve. Sí, ya, bueno, claro. yo no lo estoy viendo. Correcto. Los removidos. Por lo general todo el mundo los llama los recuperados. Pero en un inicio, claro, son los recuperados, pero en realidad no son los recuperados, son los removidos. Pero, ¿por qué? Porque dentro de este grupo están los recuperados, verdaderamente, y los que mueren, cuando la enfermedad se trata de eso. Estamos trabajando COVID, entonces eso es lo que está sucediendo y eso es lo que va a suceder. Ahí viene entonces un primer intento de trabajar lógicamente con este modelo SIR, que nos va a dar mucha información que muchos saben tratar en el aspecto epidemiológico también, en el aspecto matemático, ya la implementación computacional es la que se ha hecho más, la que da más brillo, lógicamente, a exponer los famosos modelos matemáticos, y es nuestro comienzo, pero es en realidad el que nos da una noción de lo que puede suceder y de lo que debe estar sucediendo. Pues bueno, él es el básico y él lógicamente responde a muchas cosas que dentro de lo que hemos estado mirando, tanto en las entrevistas como también en los coloquios que últimamente se están haciendo en Concitec, pudimos ver lo que es llamado la curva epidémica. Vamos a mirarlo desde el punto de vista matemático. Dijimos que teníamos 3 poblaciones, los susceptibles, los infectados y los removidos, ¿correcto? Así trabaja esto.
dice cambio, entro y salgo con una velocidad determinada. Esta es la velocidad, esta es la manera, la dinámica con la cual se va a suceder lógicamente la infección. Y como tengo a alguien que me va a infectar, pero no voy a infectar a todos con los que se contacta, sino a una parte de ellos nada más. Entonces, a esa fracción de susceptibles los contagió y ellos pasaron inmediatamente a ser infectados. Ahí viene la palabra, inmediatamente. En el CIR es así, inmediatamente pasan a ser infectados, los considero como tal. Y luego, pasado unos cuantos días de la infecciosidad, que fue un tema que se fue discutiendo epidemiológicamente según cómo ha transcurrido con este tipo de enfermedad, que son, como les vuelvo a repetir, es aquellas enfermedades emergentes que no conocemos nada previo. Cuando se estima aproximadamente cuánto es el número de días de infecciosidad, este gamma que está acá justamente representa la inversa de ese número de días, porque como todo lo que tenemos aquí es el cambio con respecto al tiempo, entonces la tasa de recuperación viene dada justamente por esa indicación. Es el inverso del número de días que dura la infecciosidad. Bien, y eso hace que se pase a removidos. Pero ya miramos en el otro slide donde dijimos, pues los removidos van a ser para nosotros todos. Si es algo que no mata, bueno, pues ahí están los recuperados, ¿correcto? Si es algo que sí puede causar la muerte, pues ahí están mezclados todos. Lo tomo como toda la función de los removidos que ya no tienen la enfermedad, ¿no? Que ya pasaron por la infección. Y los clásicos, que ustedes deben haber visto también en muchos gráficos que se han mostrado durante todo este tiempo, son las tres poblaciones, a veces sacan dos nada más de ellas o una nada más de ellas, en las cuales nos indican qué cosa es lo que va a suceder, por ejemplo, con déjenme poner por acá, ok, con la población, ¿no? Y estos son, por ejemplo, a lo largo de un determinado número de días, de 120 días, en el cual desaparece la infección, tiene un pico aproximadamente en el día 62 o 63, 2 meses y algo más, y dependiendo de cuál sea la población, recuerde mucho eso, dependiendo de cuál sea la población, con lo que usted se va a encontrar es lógicamente con los que vendrían a ser en este caso los que se recuperan, los que mueren, aquí solamente los que se remueven, ¿correcto? Y la baja en la parte de la susceptibilidad. A esto se les puede llamar también a aquellas personas que ya tienen anticuerpos, puesto que ya fueron, ya pasaron la infecciosidad y lógicamente su sistema inmunológico rescata todo eso y por lo tanto tiene anticuerpos, ¿no? Que en términos epidemiológicos, que es el metalenguaje que él comentaba, que uno tiene que establecer justamente con los entendidos y los que van a tomar las decisiones y los que comprenden la parte epidemiológica de este tipo de fenómenos, el de prevalencia, que son los casos existentes, que para nosotros serían los susceptibles día a día, y la cero prevalencia, que son las personas con anticuerpos, que las vamos a acumular aquí dentro de lo que vendrían a ser en este caso los que se remueven. Claro está que alguien me puede decir, pero acá también están los muertos, claro. Ahí tengo que tener cuidado cuando coloco este tipo de indicación. ¿Ok? Bueno, pues esta es más o menos la curva que van a ver en el próximo gráfico, que es justamente que fue presentada por el doctor Suárez Ognio, que es una persona muy, muy, muy prominente dentro de la epidemiología, y que nos presentó en el coloquio de esta semana, el día lunes, justamente, fue muy interesante, están muy interesantes cada una de esas intervenciones, que nos mostró de una manera muy, muy, muy simpática de lo que estaba hablando justamente en cuanto a lo que es este número famoso que le han cambiado de nombre por todos lados, que le llaman el gran R, el R mayúscula, el R0, pues bueno, no les voy a decir que hay un único R0, es el número básico de reproducción, y hay muchos más R's que van apareciendo dentro del análisis que uno hace del modelo en particular. ¿Ok? Entonces, pues a veces confunden, ¿no? El R0 es lo que con los epidemiólogos tenemos en realidad una coincidencia de qué cosa es lo que se trata de ver. Pero esto es, lógicamente, expresado por el doctor Suárez Ognio, de una manera, como les digo, muy simpática, donde está la tasa de exposición, que para nosotros va a ser el contacto, la eficiencia y la transmisión, que es en realidad el número de personas susceptibles que van a ser contagiadas,
¿no? Y la duración de la infecciosidad, que es lo que le decía, el inverso número de días en los cuales, en realidad es el número de días, duración de infecciosidad, que sería el inverso de la tasa de recuperación que nosotros vimos hace un momento. Y cada uno de ellos, lógicamente, en el hablar del epidemiólogo tiene sus consecuencias. Pero me quedó a mí una pregunta, ¿no? Una pregunta bastante fundamental que tengo yo cuando yo trabajo los modelos, es justamente cómo los determinan. O sea, claro, yo sé qué va a significar y qué va a afectar a este C, al cambio de este C, de este beta y de este D, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, pues el distanciamiento social, los equipos de protección para que no se contagie, y la detección del aislamiento de enfermos contagiosos. Definitivamente cada una de estas cosas representa eso. Y esto sí tiene acotación con lo que nosotros estamos mirando. Entonces, chequeado ello, miren, nos vamos nosotros nuevamente al gráfico que teníamos antes con el sistema dinámico que habíamos definido, lo que está a la izquierda es el sistema dinámico, y los señores representativos de eso son en realidad el beta y el gamma correspondiente. Y ese beta y ese gamma correspondiente a este sistema dinámico nos bota un R0, ¿no? Que es de la forma BS0 gamma, donde ese 0 justamente es el número inicial de susceptibles, de personas susceptibles. Para esta gráfica se utilizó justamente estos valores de beta y de gamma, respectivamente. Y el beta es a su vez la tasa de contagio, ¿cierto? Es a su vez el producto de la tasa de contacto por la probabilidad de que de ese contacto se contagie. Y lógicamente esta beta S0 es la fracción de personas susceptibles que va a contagiar un infectado, ¿correcto? Pero claro, este es el inicial, cuando está con ese 0 es el inicial, ¿no? Ese es el inicio de todo. Y ahí viene el nombre del número reproductivo básico, que son las segundas infecciones, en efecto, ¿no? O sea, usted pone en una población un infectado y mire usted qué cosa es lo que va a suceder. Claro, no lo puedo hacer, ¿no? Porque éticamente eso no sería lógico hacer ese tipo de prueba para mirar qué cosa es lo que está sucediendo, a cuántos contagian. No puedo hacer eso. Sin embargo, este tipo de expresiones como el R0 son fundamentales para el estudio nuestro. Aparecen para poder decir que va a existir el punto de equilibrio, es decir, la solución que nos indica que hay contagio, que se propaga, que hay pandemia, etcétera, etcétera. Y nos sale exactamente igual cuando es mayor que 1, cuando es menor que 1, cuando es mayor que 1 es la pandemia, se difusa, cuando es menor que 1 no va a pasar nada, estamos bien, y etcétera, etcétera. Todo eso exactamente igual. Pero nosotros vamos a tener un R0 por cada modelo que se establezca. En el caso del CIR es inmediato verlo, porque solamente basta con ver la dinámica del infectado. Y para ver la dinámica del infectado, para ver si hay infección, lógicamente lo voy a poner que sea mayor que 0, ¿no? La rapidez o la velocidad mayor que 0. Y si lo pongo mayor que 0 y despejo todo con la primera parte indicada de los S0, inmediatamente tengo el menor que 1 para ese R0 o el mayor que 1 en el caso que sí hay, que se difusa la epidemia. ¿Correcto? Es rápido verlo ahí. Sin embargo, hay otros modelos que tienen que responder a preguntas mayores. Y ahí viene, ¿no? O sea, cuando digo preguntas mayores es porque es según el interesado. El interesado quiere saber y quiere separar la cantidad de recuperados y de muertos. Ya no los quiero juntos, ¿correcto? Porque en removidos los tenía juntos, en el CIR los tengo juntos. Entonces yo quiero determinar eso. ¿Qué hago? Tengo que responderle. ¿Qué otra pregunta puede surgir? Ok, mira, a partir de tal época se puso el sistema de emergencia, es decir, hay cuarentena, etcétera, etcétera, ponemos tal y cual pautas para seguir, para evitar el avance rápido de la epidemia. Entonces, si sucede esto, lógicamente tenemos que ir a otra característica epidemiológica. Contestamos dos preguntas. Una, que quiero ver cuál es el acumulado de los fallecidos, porque esta enfermedad lamentablemente hace eso, provoca eso. Y los distingo, lógicamente, de los recuperados, de los que van a tener ahora sí 0 prevalencia, es decir, que tienen, en este caso, ya han pasado por todo el proceso de infección.
Pero también quiero observar que de mi población, que antes, por características propias del CIR, las agrupaba todo en uno y que eran solamente los susceptibles y que en ese momento yo no ponía ningún control, aunque lo puedo hacer dentro del CIR, sí, pero introduciendo otros términos, otros coeficientes, quiero desagruparlos entre los que sí obedecen y los que no obedecen. ¿Correcto? El estado de emergencia, la cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces, si quiero hacer eso y responder a ello, ahí viene lo que es las perturbaciones de los modelos. Y en este caso sería la perturbación del CIR. Y ojo, yo he partido del CIR, que también algunos podrían decirme, ¿por qué no un CEIR? Que son los expuestos, los que todavía no contagian. O alguno también me podría decir, usted lo puso al principio, puso los asintomáticos y los sintomáticos. En efecto, también tendría que considerar ello. Y eso va haciendo más complejo el modelo. Y cada vez que se va haciendo más complejo el modelo, lógicamente tenemos más preguntas que hacer nosotros como matemáticos, como modeladores, porque nos tienen que responder para ver qué cosa es lo que está sucediendo. Ok. Entonces, para este SAIM, voy a decirles qué significa el SAIM, ¿no? El famoso SAIM aquí es simple y llanamente aquellos individuos no aislados, que serían los S, los individuos aislados, que serían los A, los individuos infectados, eso ya es lo clásico, los recuperados, ahora sí los llamo recuperados, y los M, los individuos muertos. ¿Por qué? Porque se necesitaba responder a ello. Ahora, también ¿por qué? Porque de repente como matemática quiero hacer más cosas y quiero analizar más y porque estas cosas traen más y más resultados que yo puedo trabajar. Bueno, pero no, esto nació de preguntas de personas que necesitaban responderse a ello. Y lógicamente establezco los parámetros que van a apoyar ello, que son la tasa de deserción del aislamiento, que puedo ponerla como 0, que todos somos muy obedientes, o la tasa de contagio, que esa es la que clásica en el CIR, en U, que es la tasa de reclutamiento para aislamiento. Se van reclutando, pero también de vez en cuando se van escapando de ese reclutamiento. De repente siguen y siguen y siguen, pero poco a poco, no me convenzo. Cuando miro que está creciendo la curva de contagiados, ya sí, me pongo al día, ¿no? Y cosas por el estilo. Esa es una dinámica que sucede justamente en las poblaciones. La tasa, perdón, me pasé rápido. La tasa de recuperación, correcto, que ya la teníamos, pero ahora ya disgregada, ¿no? En la tasa de recuperación y la tasa de muerte por la enfermedad. Y esto lógicamente nos da origen a este tipo de modelo, en el cual hemos incluido como una perturbación del CIR, que está aquí los que ya están aislados, y aquí están ya los recuperados, ¿no? Con 0 prevalencia, y acá los muertos. Como usted lo ve, no es mucho otra cosa del otro mundo. Los interesantes aquí son la estimación de estos parámetros, que es una cosa que, por ejemplo, ya no es mi trabajo, entre comillas. Si tengo que responderle a alguien, sí, claro, tengo que convertirlo en mi trabajo, pero yo no voy a hacer todo sola. Esto es lo que proporciona el trabajo multidisciplinario. Esta estimación de los valores, tratamiento de los datos, tengo que lógicamente apoyarme en las personas las cuales rápidamente lo hacen. E inclusive para hacer esos aspectos muy bonitos de implementaciones computacionales que los hacen nuestros jóvenes alumnos y que yo ya no tengo mucho tiempo como para poder emociarlos, pero por lo menos sí para poderlo mostrar. Miren aquí, en este caso sale también de manera inmediata. Yo les voy a mostrar otro en el cual no es tan rápido. ¿Por qué? Porque aquí yo solamente tengo a una de las poblaciones en proceso de infección, las demás no. Correcto, estas no están todavía y estas tampoco, y no lo van a estar supuestamente porque ellos están cumpliendo con el aislamiento. Pero ojo que aún nosotros estando en aislamiento y cumpliéndolo, también salimos al supermercado o también atendemos a quien nos trae las cosas. Entonces ahí también puede haber un escape de alguna manera u otra. Y el número reproductivo también sale de acá, simplemente de analizar justamente el hecho de que se quede la infección. Y eso es lo que nos da el número reproductivo básico en términos de estos elementos. Claro está, vuelvo a repetir, cada uno de ellos es una pregunta a diferentes personas que ya lo han hecho, que ya lo han estimado, que ya han usado el paquete característico. ¿Por qué? Porque tenían datos al principio, era imposible hacer eso. Teníamos que esperar un tiempo más y se tiene que esperar un tiempo más para poder hacer esas estimaciones. Y aparte de ello, y ya eso lo conocen muchos, los datos tampoco no son tan sinceros, aunque hoy día creo que sí ya salió al menos
datos mucho mejores para poder hacer nuestros cálculos o nuestras expectativas de qué cosa es lo que podemos decir. Bueno, estas son las condiciones iniciales. Estos fueron los primeros gráficos que fuimos viendo justamente con respecto a lo que iba pasando con ese aspecto de reclutarlos. Este fue sin reclutamiento, que iba a pasar al término de los días. Ojo con los modelos, que los modelos no son establecidos ya, esto ocurre y listo. No, porque en realidad lo que va a suceder es que en el camino nos vamos a encontrar con muchas cosas que de repente, lógicamente, hacen perder de vista un poco, pero sí nos sirven como una medida de hacer entender al público lo que puede suceder. Este es un modelo sin aislamiento, este es un modelo con aislamiento de un 20%, ustedes van viendo la variación del pico de infectados y los muertos que se van sucediendo. Esto es con aislamiento del 50%, ¿correcto? Vamos mejorando, lógicamente, aparentemente es menos, todo va a depender de los valores de los parámetros, pero básicamente esos términos de reclutamiento, esa tasa de reclutamiento es muy interesante de conocerla mucho mejor. La experiencia nos puede dar un apoyo, y eso es muchas veces lo que uno hace, pero lo mejor es hacer una estimación lo máximo posible, pero es conocer los factores que nos llevan justamente a obedecer o no esos aislamientos, ¿no? Con el 70% ya las cosas se veían muchísimo mejor con ese modelo Zion, ¿ok? Entonces estos fueron de los primeros que estuvimos nosotros trabajando. Las conclusiones a los 20 días iban apareciendo ahí, ¿no? De acuerdo a lo que íbamos comentando, uno de los médicos que trabaja justamente dentro de esos grupos de expertos que hoy en día están trabajando para ello. Y pues como una muestra para poder observar qué cosa es lo que podía ir bien o que podía no ir tan bien, o de por lo menos comentarlo ante la población para que se dé cuenta de que se necesitaba tener una rigidez dentro de lo que se indicaba para poder obedecer este tipo de aislamiento. Difícil, ante una población tan heterogénea como la nuestra, es muy difícil, con tanta informalidad, muy difícil, pues, pero por lo menos es un intento de poder mostrar y decirles a las personas qué es lo que hay que hacer. Pues bueno, entonces esto sigue, y al seguir, lógicamente, surgen más preguntas. Y entonces, al haber más preguntas, ya hemos pasado algunas de las cosas, el aislamiento, ¿cierto? El reclutamiento, mejor dicho, obedecer este confinamiento que tenemos. Surgen otras variables, otras poblaciones que necesitamos observar qué cosa es lo que está sucediendo. Y, por ejemplo, surge lo que famosamente después se conoció como el martillo y todo lo demás que aparecía en diversos términos, ya sea periodísticos o ya sea entre nosotros mismos los que analizamos esto. Y era saber cuándo podíamos estar determinando un colapso, que ya nos lo esperábamos, lógicamente, porque nuestro sistema de salud no es el mejor del mundo y sí va para menos, ¿no? Entonces había que mostrar también qué cosa es lo que estaba sucediendo, y también teníamos que mantener las cosas anteriores, es decir, estamos manteniendo este confinamiento, pero también ya vamos observando que las personas van sumándose, los hospitales ya van llenándose, etcétera, etcétera, y entonces tenemos que dar un paso a lo que es la siguiente pregunta, que es justamente el trabajar ya no solamente con los susceptibles, los que no están en cuarentena, los que están en cuarentena o los infectados, sino que acá ya los llamamos los infectados en casa. Es decir, ya tengo infectados, pero los tengo en casa. Y también hay de los individuos hospitalizados, es decir, estos son ya los infectados que son con síntomas mayores o que tienen complicaciones mayores y que tienen que ser hospitalizados. No voy tanto hacia ellos, sino que ellos me originan que aún estando en el hospital, aunque claro que esto también puede suceder dentro de los infectados en casa, pueden pasar a lo que es UCI, ¿correcto? Y según lo que me decían, y fue una de las preguntas que yo hice, el que pasa a UCI significa que de frente pasa a ventilador mecánico. Me dijeron no necesariamente, ¿correcto? Más o menos es un porcentaje así, asá. Muy bien. Entonces, lo que queremos saber nosotros es el número de ventiladores que necesitaríamos ante cualquiera de las alternativas de confinamiento que vamos teniendo, ¿no? Entonces, si aparece eso, lógicamente tengo que tenerlos ahora como mis aliados de
de poblaciones, de subpoblaciones dentro de mi población completa. Y vuelvo a tener a los recuperados, ¿no? Los cero prevalencia y los individuos muertos, de igual forma. Entonces, estas eran tentativas de conversación justamente con médicos que estaban, que iban conociendo, porque ellos mismos están conociendo recién a este virus, ¿no? Entonces, bueno, mantenemos todo lo demás, pero lógicamente tenemos que colocar a los nuevos, y por aquí colocamos una tasa de probabilidad de ser caso confirmado y se hospitaliza. Entonces, unos, tal vez caso confirmado, una de dos, ¿no? O te vas a tu casa, te mandan a tu casa, te dicen tienes que quedarte ahí, aíslate lo máximo posible dentro de tu propia casa, de tu familia, y los otros que sí, como ya presentan unas cuestiones un poquito más graves, se me van al hospital, ¿correcto? O se me van a la villa, ¿cierto? Porque ya son cosas que no pueden estar dentro de la casa. Y lógicamente también dentro de la hospitalización surge el hecho de pasar a UCI, de UCI pasar a ventilador mecánico. Y es justamente en ventilador mecánico donde nosotros nos fijamos y bueno, se construye el modelo correspondiente, ya son 8, ya no son 5. El tratamiento analítico de este es un poquito más pesado, entre comillas, aunque el R0 también tenemos que encontrarlo para este caso. Ya son 8. Este tiene todo un tratamiento en el radio espectral justamente de las matrices que corresponden a la parte de infecciosidad. Aquí sí ya hay más, ya aquí ya no puedo jugármela con solamente el I, sino me tengo que jugar con el I, con el H, con el C y con el B, que son las 4 poblaciones que en este caso están con infección. Entonces, analiza en bloque como matrices y el radio espectral correspondiente al mayor de los autovalores de unas matrices que nos dan la solución justamente a decirnos que sí, que va a haber, o que no va a haber, la determinación nos da como reflejo el R0 correspondiente, ¿no? Pero para ello, lógicamente, en forma teórica, yo lo puedo determinar desde mi sistema planteado, ¿correcto? Y determinado dentro de mi sistema planteado, ahora nuevamente surge, ¿y quiénes son estos señores que están acá? ¿Quién es el beta? El S0 sí, porque sé con qué población empiezo. Pero el beta, el omega, el gamma, algunas por literatura las tenemos. Otras, recordar que en cada país, en cada localidad, el beta varía, definitivamente, porque parece mentira, el virus va mutando de país en país. Es por eso que la gente aquí, la que trabaja en el INS, está haciendo, y en otras instituciones también, hace justamente esa separación genética para poder darle información a la OMS, se junte todo ello y se pueda tener una vacuna que lógicamente sea más autóctona, o sea, tiene que ser autóctona, definitivamente va a tener que ser así en algún momento dado. Pues bien, esto fue lo que pudimos ir viendo justamente de acuerdo a ese modelito, también dándole la respuesta bajo diferentes escenarios de cuarentena, con respecto a los infectados en casa, que es este caso, miren el pico enorme que tiene, si no hubiera casi nada de confinamiento, ¿cierto? Va bajando lógicamente al 50% y al 70% está mejor, pero está mejor, nada más. Esto que fue justamente lo que se hablaba como el efecto martillo, porque son los UCI con ventilación, y lógicamente se necesitaba en ese momento que conversábamos alrededor del 60º día, 3.500 ventiladores mecánicos, 1.500. Esto nos hace esperar que si los parámetros están dentro de los adecuados y con niveles de error mínimo, debemos estar en una cuarentena del 50% y hasta yo creo que menos con todas las cosas que hemos podido apreciar por todos lados en el país y ustedes los conocen. Entonces, necesitar unos 1.500 como pico en el 80 días, que estamos casi para llegar, y más o menos esa es la relación del número de camas con ventilador que necesitaríamos. Eso nos da entonces dos aspectos, ¿no? Nos ayuda a poder observar qué cosa es lo que va a suceder. Aquí ya los datos están más ajustados, lógicamente, a los 30. Pero es grande, no es en grande, esto es en 30 millones. Ahora que ya han dado los datos por provincias, por distritos, entonces esto se podrá hacer por cada uno de ellos. Claro, con una implementación computacional mucho mejor, pero con el apoyo también de gente que yo sé que hace las estimaciones teóricas muy buenas con las cuales uno pueda trabajar
libremente cada uno de estos modelos. Bien, y este es de los muertos, que también se necesita establecer una relación, los epidemiólogos utilizan mucho esto, por la cantidad de personas que tengamos. Y los recuperados. Y así salen todos, ¿no? Por cada uno dentro de la cuarentena que se establece, dentro de la tasa, como se va a determinar. Pero bueno, llegamos a la característica genética. ¿Qué significa esto, no? En realidad yo voy a seguir trabajando con sistemas dinámicos, porque hay otras formas, ¿no? Algoritmos genéticos que provienen de esto y que lógicamente yo puedo trabajar. Pero más que conversando, escuchando mucho dentro de personas que nos hablan sobre las vacunas, sobre las mutaciones de los virus y sobre lecturas que lógicamente nos caracteriza hacer porque debemos de darles trabajo, inclusive también a nuestros tesistas, ya que muchos de ellos, aparte de ser matemáticos, también tengo biólogos, entonces, y los biólogos lógicamente les gusta más esa partecita, hay que darles pie a la creación de algunos otros modelos con los cuales se puedan acoplar los anteriores o desacoplados, finalmente darnos una idea de lo que puede ocurrir. Y de igual forma también con otros aspectos, porque hay jóvenes que no necesariamente se dedican a la epidemiología, pero sí a la economía, que es la que está sufriendo actualmente. Y esto es un buen primer paso para que puedan trabajar. Bueno, la severidad de los síntomas, ¿no? Últimamente, lógicamente sabemos, nos dicen, no, estas son las personas más susceptibles, sí, las personas ancianas, y etcétera, 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 las que tienen tal y tal comorbilidad y cosas por el estilo. Nos asustaron así, y a buena hora que nos asustaron, porque tenemos que aislar más a nuestras personas mayores, definitivamente sí, y a los que tienen lógicamente enfermedades que pueden contribuir a que el virus se ponga agresivo y en ellos lógicamente haga el efecto de la muerte, que es muy triste, y que es lo que estamos viviendo en algunos casos. Pero no nos hemos quedado en eso, lamentablemente, y estamos viendo que cada vez tenemos más víctimas, ¿no? Entre los jóvenes, que muy libre decían, no, a mí no me va a dar, pues porque no, se los da a los viejitos, no, a mí no me va a dar. Y sin embargo, y lo estamos viendo acá y lo estamos viendo en otras realidades igual. Y más aún niños, que podíamos sentir, decir, no, ellos son los que tienen un sistema inmunológico mejor, pero lamentablemente se está dando. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a cuestiones genéticas, no solamente del virus, sino también cuestiones genéticas de las personas. Maravillosamente esto. Y digo maravillosamente esto porque es un estudio nuevo completamente para todos los que estamos imbuidos en estas investigaciones, desde las diferentes maneras de visualizarlo y de analizarlo, que pues tenemos que hacerlo porque esto tiene para tiempo y esto tiene para mutaciones que la verdad que no es que deben asustar, sino que es que deben ponerse a trabajar todos en unión para poder diseñar, lógicamente, tratamientos efectivos. Y no puse aquí el de la vacuna porque lo escuché al doctor, al director del INS, que es muy experto en esto, el doctor César Cabezas, y que en algún momento voy a conversar con él porque también me gustó alguna parte de huésped patógeno para poder aminorar o tener una vacuna contra el COVID. Pero bueno, otro día les comento sobre eso. La respuesta posible, ¿no? Es esta, pues, ¿no? La predisposición genética. Aquí no abordo mucho la predisposición genética del virus, porque el virus ya de por sí es agresivo, ¿correcto? Pero sí de las personas. Y entonces ya no solamente tenemos estos casos entre los mayores, sino que también ya están los adultos jóvenes y también los niños. Y esto se basa pues en particularidades genéticas que podrían influir en la virulencia. Aquí esta parte de carga viral es la que también vamos en algún momento a incluir lógicamente para poder también chequear este tipo de modelos. Y bueno, esto lo saqué de aquí, así que para los que quieran leer esta partecita, ¿no? Una variante particular se puede hacer, el virus les resulte más fácil o más difícil entrar a la célula, es cierto, ¿no? Este ya es la parte de inmunología matemática, muy bonita también, pero que lógicamente no es un aspecto que yo trabajo. Bueno, ya llegué a mis 2:45, así que voy a apresurar. Y lógicamente también está la parte en el cual ustedes deben haber visto en las alertas que salen, ¿no? En las cuales se ve que la mortalidad se da más en los varones que en las mujeres. Entonces ahí podemos pensar en lo que vendría a ser una infecciosidad dividida entre
lo que viene a ser por sexo o por edad. Y justamente eso es lo que da origen a lo que se propone con los modelos que vienen para más adelante, ¿no? Que es, dada la coyuntura, es apreciable que pensamos en una infecciosidad diferenciada, por lo que nos acaban de indicar inclusive, ¿no? Entonces se proponen dos modelos para el COVID. El simple SAIR, y así lo suelo llamar, que es el SAIR básico, que ya le puse ese nombre, ¿no? Con dos divididos por edad, lo cual significaría los jóvenes y los adultos, y otro divididos por sexo. Y más aún luego, entre ellos, ¿no? Podría darse. Hace más complejo el problema definitivamente. Hay que conocer más parámetros definitivamente dentro de cada una de las características que se da. Pero claro, estas Creo que tenemos un problema técnico. predisponerlas aquí, parámetros. ¿Roxana? Sí, ahora sí. Sí, continúa, Sí. por favor. Sí, te cortaste un Ok. segundo. Sí, no. Disculpa. Ah, sí, se cortó. Mi internet, no sé por qué. ¿Ahora sí? Sí, está bien. Sí, ahora sí, Sí, sí. todo bien. Correcto, correcto. Gracias, disculpen. Entonces, estas son las dos propuestas que se hacen, y estas dos propuestas son estas, ¿no? Lógicamente, ahora sí ya tenemos el SAIR, que era de 5 nada más, a un SAIR con la parte joven y la parte adulta, ¿no? En esta parte. Y este es el número reproductivo básico, que ya está por demás indicarlo. No sale con la matriz de la próxima generación, que es la herramienta matemática que utilizamos justamente para poder determinar este elemento principal que nos indica cuándo despegue y cuándo no la pandemia. Y el otro que es el de grupos por dos sexos. Y justamente aquí, en estos BF y BM, que usted puede apreciar y que los ha visto en casi todos los modelos anteriores, este BF y este BM estamos apreciando que también va cambiando con respecto al tiempo. Y esas tasas de infección, lógicamente, es debido a que al pasar el tiempo, lógicamente, nosotros tenemos otras formas ya de interactuar, ya hemos aprendido un poco más, o de repente un poco menos, y se presentan otros tipos de modelos que pueden también apoyar justamente a este planteado, como son los siguientes. Esto es entonces lo que está en proceso, ya en avance, todavía no tiene ningún, porque ya no daba tiempo para poder poner las gráficas, definitivamente por el tiempo que tengo establecido. Los esfuerzos académicos que vamos haciendo. No estoy yo sola en esto, definitivamente. Probablemente en los comportamentales, y algún momento me dijeron, esos son los fáciles. Está bien, son los fáciles, pero mira los avances que te da, y con tu apoyo, o con el apoyo del otro y del otro, podemos visualizar mucho mejor los diferentes aspectos. Yo lo que te entrego son las situaciones posibles. Ahora cada uno de ustedes camina, trabaja con las mejores estimaciones de los parámetros. Y ahí lo vemos en qué situación está determinada región. Y estos esfuerzos quiero mencionar aquí porque son trabajos que vamos viendo durante las reuniones que tenemos los días viernes, justamente, que nacieron del COVID, ¿no? Y que fuimos viendo dentro de nuestras amistades qué cosa es lo que iba transcurriendo. Edith es profesora emérita de San Marcos y también profesora emérita de East Tennessee University. Ella vive allá y ella día a día prosigue y persigue, en otras palabras, a los datos. Y nos da, esto fue lo último que ella ha puesto, y ella va a tener oportunidad de estar más con ustedes este día lunes, que está en el coloquio justamente del Concitec invitada. Y nos va dando, por ejemplo, una visualización de la curva día a día que lamentablemente a veces nos da no tan buenas noticias, pero no es por ella, sino pues por el comportamiento que está teniendo el virus en esto. Esto, por ejemplo, a mí me apoyará en algún momento para desarrollar lo que es mi área en realidad. O sea, las ecuaciones diferenciales ordinarias es la parte donde yo parto, desde donde yo parto. Yo trabajo con ecuaciones diferenciales con retardo. Reconstruyo en base a la información, en base a una función previa de lo que sucede, es decir, no las enfermedades emergentes. Ahora sí ya no es emergente porque ahora ya tengo los datos, y a partir de ello reconstruyo la solución hacia adelante. Eso, por ejemplo, es una parte de lo que yo en algún momento voy a trabajar con ella.
en este caso de los datos que ella va, y de las indicaciones que nos va haciendo sobre cada uno de ellos. Ella tendrá oportunidad en algún momento de expresárselos, o si no están invitados al REMUAT, porque ella siempre nos da. Y miren, este es el que casi nos dice lo que está ocurriendo y lo que ocurría con nuestros modelos, ¿no? Queremos esto, el azulito, pero lamentablemente parece que todavía nos falta para lo que clásicamente están llamando meseta, ¿no? Nos falta y tenemos que ponernos al día. No sé cuál va a ser el mensaje de hoy día del presidente, no lo sé. Pero hay muchas otras también análisis. Esta es el doctor Víctor Peña de San Marcos, él es físico, ¿no? Que día a día también persigue los datos y está viendo qué cosa es lo que va sucediendo, otros diferentes puntos de vista que nos dejan ver la persecución de los datos y la observación de lo que podría pasar para el ajuste que se hace. Muy bien explicados por ellos, ustedes los pueden ver en el Facebook, los pueden ver también en las noticias que da San Marcos día a día. Pero también hay otros esfuerzos. Este joven fue mi alumno aquí, él se formó conmigo justamente en el área de la biomatemática. Y miren su modelo, ¿no? Su modelo, bueno, pues este ya salió publicado junto con alguien que es muy buenazo en México, que es Velasco Hernández, que es un epidemiólogo matemático. Y esto, por ejemplo, divide cuando todavía no había ningún momento de aislamiento, cuando ya lo hay, pero unos lo acatan y los otros no. Y este es un básico, parte de un seguir, donde él sí lo parte en sintomático y asintomático, por ejemplo, ¿no? Entonces son 5 por cada uno, 15. Ya el análisis es más difícil, pero las proyecciones que nos puede dar el modelo son muy buenas y usted lo va a poder leer acá, que es para México. Ahora está interesado en hacerlo para Perú y esperamos que pronto nos lo pueda indicar. Otro esfuerzo que se ha hecho es el del doctor Gerardo Schowel. Él también es de México, pero vive en los Estados Unidos. Ha trabajado con algunas personas acá que le han facilitado los datos y ha estimado en el mes de comienzos de abril justamente que el R0 nuestro es el de 2.3, de acuerdo a las estimaciones que él ha podido trabajar. Todavía no está publicado, pero ya me imagino que pronto. Schowel es muy bueno en este tipo de cosas y lo hacen cada uno. Finalmente, el supermercado pide no se agende la hora que va a ir. Que no se agende. Sí, entonces, ¿qué hora podemos ir? Ok, puedo seguir hablando porque estaba para terminar. Esta fue una reflexión que hicimos hace mucho tiempo y que, miren, ahora está de la mano. Tenemos que trabajar y, lógicamente, eso lo haremos todos juntos. No se puede hacer trabajo por separado. Esto tiene que suceder. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Gracias. Fátima. Quería saber si alguno de los participantes de la sala tenía alguna consulta, alguna pregunta. Sí, una consulta a la doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su posición. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su posición. Sí, justo ayer en la noche se liberaron los datos del Ministerio de Salud, ¿no? O sea, están toda la data. Me parece que todavía falta consistenciar porque hay algunos datos que están mal tomados o tienen datos ahí. O sea, ese trabajo estadístico, porque va a tener que ser un trabajo estadístico y de recuperación de datos, va a afectar mucho los modelos, supongo. O sea, que dentro de poco van a tener mejores estimaciones. ¿Cuánto estima usted que podría tomar hacer todo ese análisis? Porque es algo que a todos nos interesa en este momento. Sí, mire, es algo que a mí también me interesa mucho. Yo no soy estadística, tengo mis colegas en estadística, sé que ellos trabajarán duro y parejo para poder hacer eso. Les he comentado montones de veces que dentro de los modelos que yo hago, los parámetros que necesito estimar necesitan de buenos datos. Lo comentaba también con los médicos que trabajaban en el antiguo DGI, que es la Dirección General de Epidemiología, que ahora se llama CDC, que en realidad, si eso no se tiene, los modelos no van a funcionar bien, definitivamente. Eso ya no es responsabilidad ni del modelo en sí, porque muchas veces me dicen esto, ¿no? Hazme un mejor modelo. No, señor, no es mejor modelo. Que salga la gráfica así. No, señor, eso es cuestión computacional, o sea, un software, R sobre todo, que es el que más se usa,
Y pues lo pongo así de bonito en R simplemente porque te va a dar algunos aspectos más. Lo que a mí me interesa es la mejor aproximación de los valores, los parámetros. ¿Qué se utiliza? Y lo he visto en colegas de Católica, por ejemplo, que la vez pasada hicieron una estimación con análisis bayesiano. Genial, eso me parece muy bien. Después recomendé a uno de mis alumnos que lo hiciera por problemas inversos, donde había encontrado yo un artículo. Yo hago eso, ¿no? Trato de difundir a cada quien dentro de lo que le gusta y lo que sabe hacer, de tal manera que en algún momento pueda apoyarme justamente en esas estimaciones de los parámetros. Están sucios los datos, definitivamente, pero por lo menos ya los liberaron, que era un clamor que tenían todos los investigadores, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo que a medida que los que van a estar metidos dentro de esto, pues hay que alentarlos para que lo hagan lo máximo posible, lo más rápido. Y con Edith cuento. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Gracias nuevamente por luchar, Roxana. Una pregunta es, ¿qué variables de los modelos que has presentado son afectadas por el distanciamiento social? No por la cuarentena, sino por el hecho de que no estamos muy juntos. Ah, ya. Mira, desde ese punto de vista, mis modelos no lo podrían detectar, pero sí, por ejemplo, hay modelos, la vez pasada había una española que nos daba justamente por medio de grafos o por medios de ubicaciones, por ejemplo, dentro de un cuadrado, los vértices correspondientes. Hay una serie de métodos computacionales que podrían ver eso, ¿no? Tengo un alumno que suele ver ese tipo de cosas, voy a ver si lo animo para que vea, por ejemplo, esa parte del distanciamiento social. Sería excelente, porque eso me deja ver, ¿no?, las probabilidades de irse para acá, para allá, estar a tal distancia, y eso poderlo incorporar de alguna manera a lo que voy haciendo. Exacto, son dos cosas diferentes, definitivamente. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, para pasar a leer las preguntas de internet. Yo tengo una más, si es que ahí no se anima. Giancarlo, ¿tienes una? Sí, sí tenía una, en general. Dale. Ya. Doctora Roxana, muchas gracias ¿Cómo estás, por su Giancarlo? presentación. No, Roxana nomás. Ok, quería preguntarle un poco, digamos, la complejidad a la que podemos llegar con los modelos, ¿verdad? Entonces, el último que nos presentó, algunos de los últimos que nos presentó, o sea, tratarlo de dividir por el sexo de la persona, por grupo de edades, ya involucran más parámetros. Y entonces, el proceso para encontrar una buena aproximación para esos es mucho más complejo, es mucho más difícil, requiere una estructura de datos más compleja, ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo que liberaron ayer el gobierno, muchos de esos, bueno, son bastantes datos, pero no para varios parámetros de los modelos, no sirven para estimar varios parámetros de los modelos. Entonces, por ejemplo, duración, el tiempo a síntomas o el tiempo a fallecer, la tasa de infección y cosas por el estilo, son estimaciones más finas. Entonces, quería preguntarle un par de cosas. ¿Qué usted piensa entre complejizar un poco más el modelo, dado que implica pedir números que vamos a confiar un poco menos, ¿verdad? Porque, digamos, si no tenemos estimaciones buenas para un modelo más sencillo, más complejo va a ser para modelos más finos. Y esa era una pregunta. Y la segunda era, no sabemos cómo, o por lo menos mucha comunidad académica no sabe cómo se han hecho las estimaciones internas de las cosas. No sé si usted tiene alguna percepción o del alcance de las estimaciones para estos modelos dentro del Estado, ¿verdad? Para que usted las pueda usar para hacer sus proyecciones. Ok, gracias. Sí, gracias, Giancarlo, por tu pregunta. En efecto, la complejidad de los modelos hace que sea cada vez más difícil el establecer buenos valores de los parámetros.
definitivamente, eso de hecho. Es por eso que en forma más general, y esto lo puedes haber apreciado en la literatura que se ha podido ir leyendo, que aunque no te colocan el modelo que están usando, en realidad están usando el CIR, que es el básico. Y a partir de ello, ahí tengo solamente dos, ¿te diste cuenta? Dos parámetros. Y dos parámetros, tres en realidad, porque ahí hay tres, solamente que uno está escondido. Y lógicamente esos son más amables para poderlos estimar mucho mejor. Pero se va haciendo cada vez más complejo el problema a medida que también necesitas responder cosas más complejas, como las que fueron sucediendo, y por eso que al final yo terminé explicando uno de 8, ¿cierto? Donde lógicamente los valores de esos parámetros ya van a ser mucho más difícil de estimar. La experiencia nos permite trabajar con un aproximado definitivamente, pero la experiencia cabe error, lleva error definitivamente, ¿no? Pero para mostrar al menos, claro, lo podemos hacer. Entonces, esa es la dificultad de la complejidad. ¿Viste ese último en ese artículo, ¿no? Que ya fue aprobado y todo, de 3 por 5, 15. Ya pues ahí ya salimos un poco de poder tratarlo, ¿no? Y lo podremos hacer, pero de aquí a unos cuantos tiempos. Ahora, hay algunos paquetes que están haciendo algo por ello, pero tú vuelves a revisar los paquetes y son, si los revisas a fondo, son CIR nuevamente. Entonces, te puede dar hasta de repente dentro de tus complejos modelos una variación de error bastante grande, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Yo soy muy cuidadosa, por ejemplo, de eso de estimar los valores. Como te digo, no es mi expertise. Yo analizo los modelos que planteo, pero necesito el expertise de la gente que lo sabe estimar y que lo puede estimar, y hay varias formas de hacerlo. Entonces, hay muchas formas y ahí está la contribución multidisciplinaria. ¿Te das cuenta? Con respecto, pues, a las estimaciones, las que estamos haciendo aquí, ya lo indiqué y te soy sincera, son estimaciones que están basadas más que nada en la experiencia y algunas en la literatura que ya está lanzada. Entonces, en base a eso, se hacen muestras. ¿Para qué? Para que el público pueda mirar, pueda tomar un poco de conciencia o cosas por el estilo, aunque no nos abren mucho las puertas. Más estamos entre nosotros, que somos más de la parte académica, pero pues bueno, eso es lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que corregir. Yo celebro que hayan, esto ya me lo dijeron hace más de una semana, que iban a liberar los datos. Yo dije, ojalá los liberen, pero a la vez que los liberen estén limpios. Ahora les toca el turno a los que saben cómo tratar esto, y yo estoy segura que lo van a hacer. Los necesitamos, definitivamente. Al menos yo los necesito. Bien, gracias. Doctora, aquí hay una pregunta. Sí. Steven Rojas. El modelo matemático tiene sus limitantes, dada la incertidumbre de tener datos válidos. El análisis de datos multivariado probablemente sería más adecuado para ese tipo de problema, o sea, un modelaje estadístico sería lo más óptimo. ¿Qué opina? Miren, lo dije casi al principio de mi exposición. Las alternativas que podamos tener de abordaje de un problema son bienvenidas. Clásicamente en la epidemiología, lógicamente, es la estadística la que ha primado. Hoy en día, la matemática, con esto de los modelos matemáticos, comienza a invadir un poco, pero no el espacio para separarlos y para decirles, no, los míos son los mejores. Esto no es. Investigación no es eso. Investigación es dar más alternativas e inclusive la unión de estas dos cosas. Ahora, claro, de repente es más teórico, cosa por el estilo, los matemáticos, es porque tenemos que aprender a expresarnos también. Si ustedes ven, son muy pocos los matemáticos aquí en Perú que puedan sentarse a conversar acerca de esto. ¿El miedo? Sí, probablemente. ¿No quieren exponerse? Sí, yo me expongo, pero me expongo diciendo la verdad de las cosas. ¿Ya? Pensar de que unos son mejores que el otro, no lo diría, jamás. Uno se apoya al otro, definitivamente. Y ahí está la investigación por comparación de las diferentes herramientas que podamos tener para poder hacer una estimación de lo que está sucediendo o de lo que podría suceder. Gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas por la transmisión en vivo. Sí. La primera es de Blanca Solís. Pregunta, ¿qué opina del modelo CEIR?
Oh, sí, es muy bueno. El modelo seguir, lógicamente, pone a la parte, si considera que E son aquellos que están contagiados pero todavía no infectan, esa es la definición de ese expuesto, ¿no? Dentro de los modelos. Claro, puede suceder. Yo apostaría también por subdividir la parte de los infectados, como los asintomáticos y los sintomáticos. Pero ¿qué conocemos de los asintomáticos? Ahí lo que preguntó Giancarlo, ¿no? Estaríamos todavía más inciertos dentro de esto, porque muy poco conocemos. Entonces, hacer esa subdivisión es un poco de riesgo. Los que puedan hacerlo dentro de los datos que tengan, genial. Entonces, el seguir, sí. Uno de mis jóvenes, por ejemplo, está trabajando en el seguir y luego le va a poner las cuestiones ya de algunas otras cosas que se estén analizando. Pero el seguir es muy bueno, definitivamente. Ya, doctora. Muchas gracias por la aclaración. Aquí tenemos otra pregunta de Jair Cerrato. ¿Por qué antes no separaban a los recuperados de los muertos? Oh, no, es que lógicamente siempre este CIR es un modelo, es el clásico, es el primero de todos que fue analizado, ¿no? Por Emma McKendrick. Entonces ellos fueron lógicamente los que pusieron, como decir, la primera piedra y comenzaron, aunque estos modelos, otros tipos de modelos ya se venían viendo desde antes, pero el CIR en particular, no lo consideraban. Ahora, en una gripe, por ejemplo, gripe, porque resfrío es otra, ¿no? Resfrío es un SIRS, regreso nuevamente a ser susceptible. En una gripe, de repente sí ya tengo un SIR, pero la gripe ya no la vuelvo a tener la misma, porque voy a tener otra cepa, entonces voy a hacer otro tipo de gripe y cosas por el estilo. Pero la gripe no mata, algunas, ¿no? No mata necesariamente. Entonces, SIR, ya, bueno, eso es el recuperado. Entonces, cuando yo analizo uno como esto y me piden que tenga que conocer la dinámica de las personas que mueren, ¿por qué? Porque el proceso es también con muerte por el virus. Entonces tengo que pensar en que lógicamente en el CIR ya las posibilidades de hacer la distinción no son posibles, pero sí fue un buen punto de partida que me dio justamente el alcance de pasar a uno más, no complejo, sino una perturbación de él para poder responder algunas preguntas. Todo esto, por lo general, te digo dos cosas. El que es matemático y quiere hacer el análisis nada más, los crea. Listo, se terminó. El que es matemático, pero responde a preguntas que algunas veces le hacen otras interesados dentro del tema, pues bueno, entonces ahí sí los crea de acuerdo a, ¿no? Y va caminando de acuerdo a. Entonces son dos maneras de observarlo. Muchas gracias. Nicolás Matos de la Parra pregunta, me gustaría saber qué metodología usan para estimar los parámetros de las ecuaciones diferenciales a partir de los datos en forma de series de tiempo. Oh, sí, hay muchas, ya actualmente hay paquetes en lenguaje R que los puedes hacer, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que la gran mayoría hace, por ejemplo, para la estimación de los parámetros del CIR, ¿no? Más allá de ello, la parte metodológica adentrada a ello, se la podemos hacer a alguien que lógicamente trabaja con ello. Y yo lo que propongo son formas de poder estimar los parámetros, que lo mencioné también hace poco, que es, por ejemplo, usando análisis bayesiano o también problemas inversos, ¿no? Que es un tema más matemático, por ejemplo. Pero que sin embargo sirve. Al menos lo leí. Aún no lo uso. Tenemos unas dos últimas preguntas. ¿Este modelo SAIR fue desarrollado por ustedes? Sí, en efecto. Como le vuelvo a repetir, fue a medida de las preguntas como iban surgiendo, propuse esos dos modelos, ¿no? El SAIRM y el SAIRM-BH, el que ya incorpora más estatus de infección en diversos aspectos para poder lógicamente dar alguna respuesta. Vuelvo a repetir, estos no necesariamente, se acercan mucho, en realidad, inicialmente y ahora mismo, se acerca mucho a lo que está sucediendo. Indica que no llega a la meseta todavía. Faltarían unos cuantos días más, unos 20 días más, pero yo no me arriesgo a decir eso, porque es tan inestable
la forma como nosotros abordamos el problema, que decir eso sería muy aventurero, y no estoy para hacer aventuras, sino para ir mostrando los escenarios, que eso es lo que hace un modelo matemático, y irnos acostumbrando a ver que de repente podemos modelar también el aspecto sociológico de las personas e incorporarlo acá, que creo que sería algo muy excelente poderlo hacer. Listo. Sebastián Rodríguez pregunta, ¿conoce de algún grupo de investigación que trabaje sobre el tema con modelos basados en agentes, ABM? Creo, sí, creo, no estoy segura, pero creo que en la UNI hay un grupo. Pero estos modelos en sí no sé, pero podría ser. Se han incorporado inclusive a este llamado de trabajos del COVID, se han incorporado gente de la UNI, gente de San Marcos, gente de otras instituciones y de otros países que nos muestran por lo menos qué cosa es lo que van en avance y nos sirve mucho de experiencia para los jóvenes investigadores, inclusive para nosotros nos muestran un camino que nos ayuda mucho a contestar algunas veces algunas preguntas. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por resolver todas las dudas, por la ponencia. Para cerrar el coloquio, quería invitar al coloquio del próximo jueves, que va a ser modelamiento bayesiano del número de fallecidos por COVID-19, a cargo de Giancarlo Sali Rosa, de la sección Matemáticas de la PUC. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, Giancarlo, ahí estaremos. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias a todos. Y gracias a la gente de YouTube también. Gracias. A cuidarse. Por supuesto. Sí. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.